Saludos queridos seguidores de Galaxia Sonora. Hoy nos adentramos en las profundidades del Imperio Galáctico con Tarkin, una narrativa que revela los orígenes y la ascensión de uno de los personajes más emblemáticos de Star Wars. Como siempre, estoy emocionado de compartir esta nueva aventura con ustedes. Además, les recuerdo que ahora también estamos en Instagram. Encuentren el enlace en la descripción para unirse a nuestra comunidad galáctica y disfrutar de contenido exclusivo. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje al corazón del Imperio. Capítulo 17. Cero defectos. Con las armas recargadas y el interior tan ordenado como era posible, la punta carroña esperaba instrucciones sobre cuándo despegar y hacia dónde hacer el salto hiperespacial. Desde el asiento de copiloto, Teller, de nuevo con sus botas y pantalones militares, miró a Salik mientras éste realizaba una revisión prevuelo de sistemas e instrumental. El Gotal acercó la mano a la computadora de navegación pero se detuvo, titubeante. ¿Algún problema?, preguntó Teller. Salik mantenía la mirada fija en una pantalla de estatus. Probablemente no sea nada, pero... Teller se enderezó en el asiento. Probablemente no sea nada, pero he notado un dolor intenso en el brazo izquierdo. Probablemente no sea nada, pero últimamente mi novia está muy distante, sacudió la cabeza. Siempre que oigo esa frase. Es la capacidad del combustible, le cortó Salik. Hay factorización en las celdas que conseguimos en Pindar. Algo no encaja. Ese pindiano nos estafó, exclamó Teller. No me extraña que se mostrase tan complaciente. Salik balanceó su cabeza de dos cuernos. No es eso. Teller se inclinó sobre el tablero. ¿Acaso no te diste cuenta de que aún no teníamos el depósito lleno cuando nos despegamos del buque cisterna? El Gotal seguía sacudiendo la cabeza. Lo revisé, al menos creo que lo hice. Pero aunque se me pasase por alto algún detalle, esta divergencia no tiene sentido. Teníamos que escapar del rayo tractor, ¿no? Teller miró a Artos, que estaba sentado en silencio en el puesto del oficial de comunicaciones, mirándolos a ambos. ¿Alguna idea? El Mon Cal reflexionó un momento, dando golpecitos con sus manos palmípedas sobre el tablero de mandos. El motivador de hiperimpulsión puede estar dañado. Podríamos intentar recalibrar los relés de sincronización. Salik resopló. Probablemente no sea nada. Estaba acercando la mano al tablero cuando Teller le dijo que esperase y gritó por la escotilla destruida a Kala, que estaba en la sala de reuniones. Deberías volver a ponerte el traje de protección, le dijo Teller al Coribar cuando entró por la cubierta trasera. Kala se lo quedó mirando. ¿Quieres causarme una sobredosis de radiación, es eso? Has decidido que soy prescindible. Cálmate, dijo Teller. Solo necesito que vayas al muelle de combustible y hagas unas pruebas a las celdas que compramos en Pindar. Las reconocerás porque son Weborg Janssen, llevan el logo del buque cisterna, una especie de triple S. Kala dejó caer los hombros en señal de derrota. ¿Qué se supone que debo buscar? Con suerte, una celda vacía o defectuosa, dijo Artos. Kala frunció el ceño. Ese pindiano nos estafó. Esperemos que no, dijo Teller, desatándose del arnés del asiento y poniéndose en pie. Vamos, te ayudaré a ponerte el traje. Las escotillas congeladas y las esclusas de aire averiadas les obligaron a seguir una ruta enrevesada hasta la bodega de combustible. Una vez aislado dentro del traje de protección, Kala desapareció al otro lado de la esclusa de aire y Teller volvió a la cabina de mando, donde encontró a Añora sentada en la silla del copiloto. ¿Qué pasa?, preguntó ella, en un tono más exigente que intrigado. Probablemente no sea nada, empezó a decir, pero se interrumpió. Tras activar el comunicador interno de la nave, dijo. Kala, ¿estás dentro? Las estoy revisando. Los indicadores de nivel parecen correctos. Teller se había girado hacia Añora cuando Kala añadió, espera, espera. El sensor ha encontrado una. La celda parece vacía. ¿Una del pindiano? Tiene el logo. ¿Puedes sacarla? Kala contestó con una larga maldición. Te dije que deberíamos haber traído un droide.
Lo sé, pero piensa en los dolores de cabeza que le daría a Salik. Teller le dedicó una sonrisa algo tal. Pero no lo hicimos si tú eres nuestra mejor baza. ¿El transportador del repulsor sigue ahí? Justo donde lo dejé después de preparar la bomba trampa. Haz que el transportador saque la celda, dijo Artos hacia el receptor de audio, y que la transfiera al muelle de descontaminación para que la unidad de diagnóstico pueda echarle un vistazo. ¿Echarle un vistazo para qué? Dijo Kala. El sensor dice que está vacía. Necesitamos abrirla, dijo Teller. ¿Te has vuelto loco? Ladró Kala. ¿Y si hay una bomba dentro? Teller intentó restar importancia a aquella posibilidad. Esas cosas solo las hacemos nosotros. Además, por eso lo hará la unidad de diagnóstico. Primero la escaneará. Es la última vez que me pongo este traje, dijo Kala. Trato hecho. La próxima vez se lo ordenaré a Añora. Un gesto de esta le mostró lo que pensaba al respecto. Otra maldición de Kala rompió un largo silencio. No está vacía. Teller intercambió una serie de miradas inquietas con Salik y Artos. ¿Qué hay dentro? Todos miraban el altavoz del centro de mando, como si el Coribar estuviese allí, en la sala. Una especie de dispositivo, informó Kala finalmente. Algo que no había visto nunca. Muy bien, dijo Artos, intentando que su resonante voz sonase calmada. Que la unidad de diagnóstico filme el dispositivo y después introduzca la imagen en la biblioteca de la nave. Kala exhaló sonoramente. Espera. El comunicador de la nave volvió a quedar en silencio y Teller se pasó la mano por la cara. Probablemente no sea, empezó a decir Añora, pero Teller la hizo callar. Maldita sea, Teller, es un rastreador imperial. Dijo el Coribar. La base de datos lo describe como un rastreador para luz, una especie de transmisor subespacial que analiza las órdenes de la computadora de navegación de la nave. Salik se volvió para mirar a los demás, con los ojos como platos por la estupefacción. Tarkin no solo sabe dónde estamos sino también dónde pensamos ir. Lo que significa que estamos esencialmente atrapados. A no ser que quieras ir hasta allí en su blues, que solo tardaríamos, miró las lecturas de la pantalla, alrededor de 50 años. Quizá ya hayamos hecho suficiente, dijo Añora, tocándose su cráneo herido. Podemos dejarlo aquí. Teller negó con la cabeza. Lo que hemos hecho no es ni mucho menos suficiente. Se oyó la voz remota de Kala. ¿Tengo que desactivarlo? No, no hagas nada todavía, le dijo Teller. Déjalo ahí y ven, miró alrededor de la cabina de mando. Pensemos en esto desde la perspectiva de Tarkin. Sí, ¿por qué no? Dijo Añora, claramente enfurecida. Tarkin sabe que estamos aquí, dijo Artos, y está convencido de que sabe cuáles son nuestras intenciones. Y con razón, dijo Salik. Sabe que estamos aquí, dijo Teller, pensando en voz alta, pero no ha venido por nosotros, miró a Artos. Obviamente, espera a ver qué introducimos en la computadora de navegación para poder atraparnos allí. Para que él, Vader o quien sea, quizá toda la Marina Imperial, puedan atraparnos, dijo el Mon Cal. Sin duda están calculando todos los posibles puntos de salida de salto hiperespacial en este sistema. Teller asintió. Que deben de ser docenas. Mientras, dijo Salik, la Marina está desplegando naves en todos los sistemas en los que Tarkin cree que podemos aparecer. Añora dejó de mirarse las manos y levantó la cabeza. ¿Hay alguna manera de introducir coordenadas falsas en la computadora de navegación? Salik negó con la cabeza. No mientras el rastreador esté activado. Se quedaron todos callados un instante y finalmente Teller dijo, ahora mismo solo necesitamos ganar algo de tiempo, ¿verdad? Así que, supongamos que le damos a Tarkin las coordenadas de salto a un sistema estelar muy ajetreado. Añora frunció sus finas cejas, que dibujaron una V, no entiendo de qué va a servirnos eso, a no ser que creas que podemos ocultarnos en un atasco. Le damos las coordenadas, dijo Teller, pero no hacemos el salto. ¿Quieres decir? Nos ocupamos de que lo haga otro.
Erguido orgullosamente en la pasarela del puente de mando elevado del destructor estelar Executrix, Tarkin se sentía más en casa de lo que se había sentido en años. Aquella nave de guerra, un titán de clase imperial en forma de cuña, acababa de llegar al sistema Obroa Sky tras un salto desde el Antilles, después de que Tarkin descubriese que la punta carroña se había puesto en marcha. La vista panorámica por los ventanales trapezoidales del muelle del puente abarcaba prácticamente todas las naves que componían la fuerza de asalto. A lo lejos, colocados sobre una zona de estrellas radiantes, flotaban 3 interdicto res, un Titán CC-2200, un modelo más moderno de fragata CC-7700 y, recién salido de un muelle profundo del sistema Corella y aún sin probar, un inmovilizador 418. Los primeros 2, fuertemente blindados, tenían proas descendientes y unas proyecciones laterales voluminosas en forma de ala en las que había cuartetos de proyectores de pozos de gravedad. El inmovilizador, por el contrario, tenía 4 proyectores hemisféricos en la parte trasera del casco afilado de la nave. Desplegados a medio camino entre los interdictores y la Executrix había fragatas, piquetes y cañoneras. El piquete del centro transportaba a Vader, Crest, ascendido por Vader a teniente, y unas 2 docenas de soldados de asalto. Era un pelotón de abordaje, en el improbable caso de que pudiesen recuperar la punta carroña sin combatir, o como mínimo inutilizarla sin tener que reducirla a escombros. Una holomesa situada a estribor y debajo de la pasarela de mando elevada mostraba un cronómetro tridimensional en el que se veía una cuenta atrás en tiempo estándar hasta el momento de llegada estimado de la punta carroña. Como esperaban, los disidentes habían hecho saltar la nave desde su ubicación original hasta el remoto sistema Tustra y, después de pasar varias horas allí, le habían pedido a la computadora de navegación que trazase un rumbo hasta Obroa Sky. El tiempo de llegada estimado se basaba en la suposición que la punta carroña habría saltado a velocidad luz en aquel momento o poco después y en la velocidad a la que el hiperimpulsor podía transportarla. Una llegada antes de tiempo haría que la nave revertiera al espacio real en zonas más profundas del sistema, donde había apostadas otras naves de guerra imperiales, incluido el Goliath, para interceptarla. Un rastreador más sofisticado habría permitido que Tarkin siguiera la trayectoria de la corbeta por el hiperespacio gracias a los transmisores subespaciales Hilo-S, pero el escuadrón de soldados de asalto destinado al buque cisterna de Pindar solo pudo encontrar un sencillo dispositivo que se comunicaba con la computadora de navegación de la nave. Un especialista sentado ante la pantalla en el pozo de datos delantero llamó la atención de Tarkin. «Señor, la presa debe llegar en T-120». Tarkin se inclinó el micrófono de su auricular hacia la boca y abrió la red de batalla con el oficial de enlace de la Fuerza de Asalto, a bordo de la fragata CC-7700. «Los proyectores se están recargando al máximo, gobernador Tarkin», dijo el comandante. «El campo se iniciará y se desactivará, para intentar evitar arrastrar otras embarcaciones desde el hiperespacio. Aunque debería advertir que puede ser inevitable, visto el elevado tráfico de este sistema». «Entiendo, comandante», dijo Tarkin. «De todas formas, ordene a sus técnicos que sean sensatos». «Lo haré, señor, pero el reglaje de potencia de los pozos de gravedad viene dictado, hasta cierto punto, por la velocidad relativa de la nave objetivo y, bueno, señor, para serle sincero, hay pocas tan rápidas como la punta carroña». Tarkin se pellizcó el labio inferior y reflexionó. Lo ideal sería que los sistemas locales hubiesen sido avisados de que Obroa Sky se había declarado zona restringida, pero el mando naval se había opuesto a difundir el aviso por miedo de alertar a los disidentes. Él tenía motivos para estar preocupado, principalmente la cuestión de por qué los disidentes hacían aquel salto hacia Obroa Sky, que carecía de objetivo imperial alguno y era célebre principalmente por sus centros médicos y bibliotecas. T-30 y contando, anunció el especialista del pozo de datos. Tarkin fue hacia el final de la pasarela y miró fijamente al trío de interdictores. Cruzó los brazos frente al pecho e hizo la cuenta atrás en silencio, aunque el especialista estaba haciendo lo mismo por el auricular de su oreja derecha. La cuenta había llegado a T-5 cuando Tarkin se tambaleó hacia adelante y estuvo a punto de caerse.
temiendo otra sacudida, abrió los brazos y eso le evitó estrellarse de cabeza contra el ventanal más cercano. Empezaron a aullar alarmas por todo el puente de mando, repentinamente tambaleante, mientras la nave gigante gruñía y volvía a dar otro bandazo hacia los lejanos interdictores. Esforzándose por mantenerse en pie, Tarkin atisbó las fragatas y piquetes a media distancia, que avanzaban casi como si estuviesen acelerando. «Comandante», gritó por el micrófono de sus auriculares, «el campo es demasiado potente». «Estamos en ello, señor», dijo el comandante, también a gritos. «Es el inmovilizador». Las resistencias de sobrevoltaje no han podido evitar que los sistemas gravitacionales entren en alerta. La conexión por el comunicador se cortó. Cerca de los interdictores empezaron a aparecer naves donde antes solo había espacio repleto de estrellas. Tarkin se volvió hacia el muelle delantero y fue dando tumbos hasta el pozo de datos para examinar la vista ampliada de una de las pantallas. El primero en salir del hiperespacio fue un carguero YT-1000 anticuado con forma de plato, al que siguieron 2 transportes angulosos y un lujoso yate espacial. Después surgió otro carguero, seguido de 2 transportes de pasajeros. De repente, sintió como si le empujasen hacia el fondo del puente. Con el campo de interdicción neutralizado, las naves que habían quedado atrapadas en la telaraña invisible empezaban a dar tumbos. 2 de ellas chocaron y desaparecieron de la vista. La ampliación de la pantalla mostró los destellos de los motores subluz de otras naves, pero estas apenas pudieron escapar o corregir sus tumbos cuando el campo se reactivó y volvió a atraparlas. Tarkin abrió las piernas para intentar mantener el equilibrio y puso cara de sorpresa al volverse hacia los ventanales. A babor, una nave enorme que parecía más una criatura que un artefacto manufacturado, se ladeó, pasando junto al Titan SC-2200 antes de dar un giro sobre sí misma que hizo que su superficie dorsal atravesara la proa inclinada del interdictor. «Un crucero estelar Mon Cal», dijo una voz en su oído, lo bastante alto para poder oído entre el ensordecedor barullo de alarmas. «El crucero de lujo Stellar Vista de Corsin. Lleva unas 10.000 personas a bordo». A lo lejos brilló una breve explosión intensa como una nova, lo bastante feroz para hacerle parpadear y ver estrellas que no existían. Cuando pudo ver a través del ventanal manchado por la detonación, se dio cuenta de que la popa de la orgánica nave de pasajeros había desaparecido y el interdictor había virado 90 grados desde su posición inicial por culpa de un impacto. Al cabo de un instante unos botes salvavidas tipo cápsulas y bandadas de cápsulas de salvamento esféricas empezaron a salir del crucero estrellado. «El Stellar Vista informa de que está en un apuro urgente», dijo el especialista. «El capitán de la nave solicita toda la ayuda que podamos proporcionarle». Tarkin se volvió hacia los pozos de datos pero habló por su micrófono. «Ordene a las fragatas que los auxilien. De instrucciones a los interdictores de desactivar el campo y llévenos a una posición desde la que podamos usar los rayos tractores para rescatar a los botes salvavidas». De repente la voz de Vader empezó a gritar en su oído. «¿Dónde está su corbeta, gobernador? No aparece en ninguno de nuestros escáneres. ¿La ve?» Tarkin corrió hacia el borde de la pasarela y señaló a uno de los suboficiales sentados. «¿Han localizado a la punta Carroña?» El especialista se giró hacia él. «Ni rastro de la corbeta, señor». ¿Podría estar en modo ocultamiento? Tarkin frunció los labios y negó con la cabeza. Ni siquiera un dispositivo de ocultamiento podría impedir su detección en un campo de interdicción. Un segundo especialista se dirigió a él. «Señor, el comandante de la fuerza de asalto desea saber si quiere que los interdictores reactiven el campo. Algunos de los transportes están intentando escapar». Tarkin abrió la boca para responder pero Vader dijo, «Quiero que atrapen a todas esas naves. Reténganlas con rayos tractores si es necesario, pero no permitan que se marche ninguna». Tarkin asintió hacia los suboficiales. «Retengan a esas embarcaciones». «¿Y los botes salvavidas, señor?», preguntó uno. «Ya nos ocuparemos de eso cuando podamos». Una tercera especialista intervino. «Señor, una de nuestras fragatas está recibiendo disparos». Tarkin avanzó por la pasarela de mando. En pantalla.
Apareció una imagen borrosa de un yate Lux 400 modificado, con líneas verdes de fuego láser surgiendo de los escondidos cañones laterales de la nave. ¿Tenemos la firma transponedora de esa embarcación?, preguntó Tarkin. Es la ausente, señor, dijo la técnica. Está en la lista de buscados de varios sectores por contrabando de armas. Apunte hacia ella, ordenó Tarkin. La especialista transmitió la orden por radio y levantó la vista para mirarlo. Nuestros artilleros informan de que tienen dificultades para encontrar blancos claros por culpa de los botes salvavidas y el campo de escombros. Tarkin echaba humo. Que los consigan y habrán fuego. Desvió su atención hacia las pantallas mientras las descargas de turboláser de las torretas laterales del destructor encontraban al Lux 400 y este desaparecía en una fugaz bola de fuego. La ausente ha dejado de estar en las listas de buscados, señor. Bajas colaterales mínimas. Tarkin fue por la pasarela hasta el pozo de datos principal. ¿Han confinado al resto de naves? No irán a ninguna parte, señor. Y el piquete de Lord Vader se está acercando al grupo. Sigue sin haber rastro de la punta carroña. ¿Los sensores indican que alguna nave haya saltado a velocidad luz? Ninguna, señor. Tampoco hay pruebas de radiación Cronau, aunque el campo de interdicción lo dificulta considerablemente. Tarkin sacudió la cabeza, estupefacto. ¿Los secuestradores habían cambiado de planes en el último momento? ¿O alguien los había avisado? ¿El rastreador sigue transmitiendo? El técnico examinó varios instrumentos. No hay señal del rastreador, señor. Nada. Así que lo habían descubierto. ¿Pero cuándo? Tarkin siguió avanzando hasta que estaba a poca distancia de los ventanales, a un paso del caos del otro lado. La voz de Vader interrumpió su introspección. ¿Qué nave ha aparecido primero? El carguero YT-1000, dijo Tarkin. Pues empezaremos por esa, ya que es la que llegó en el tiempo más parecido al estimado para la punta carroña. ¿Empezaremos el qué, Lord Vader? El hecho de que la corbeta no haya aparecido no responde a un cambio repentino de planes, gobernador. Los disidentes están intentando confundirnos y yo quiero registrar todas las naves atrapadas hasta que tengamos respuestas. Tarkin vio que el piquete aceleraba. Vader tenía prisa por ir hacia aquella antiguaya inmovilizada, ignorando el casco en llamas del crucero de pasajeros y los botes salvavidas y cápsulas de salvamento que había por todas partes. Tarkin dejó que su vista se emborronase, las estrellas y las naves perdieron definición. Sus pensamientos regresaron a la meseta y las lecciones que allí había aprendido. A veces, sobre todo cuando llevaban varios días sin probar bocado, a pesar de sus irreprochables esfuerzos por cazar, una presa huidiza les causaba tal desesperación que terminaban olvidando lo importante que era pensar como ella. Vader tenía razón, los disidentes no habían cambiado de planes en el último momento, conocían la trampa que les estaban preparando. Como animales que entienden que son más débiles durante una huida y prestan atención a las advertencias de otros animales. Huyendo por sus vidas, detectan olores en el viento, agudizan sus sentidos, pudiendo oír y ver a sus perseguidores desde muy lejos. Aprovechan al máximo su mayor conocimiento del territorio. Las sabanas y las zonas selváticas de la meseta se agitaban cuando Jova y su banda se acercaban, porque eran intrusos y normalmente los intrusos no traían nada bueno. A pesar de su odio y frustración, Tarkin respetaba a los disidentes por su inteligencia, aunque era evidente que su plan había contado con la ayuda de imperiales. Unos aliados que estaban haciendo lo que podían para evitar la recuperación de la punta carroña. Tarkin había perdido la noción del tiempo que llevaba frente a los ventanales cuando la ira de Vader le hizo volver al presente. Suban el carguero a bordo de la Executrix para una inspección minuciosa. Retengan a la tripulación hasta que haya terminado de interrogarlos a todos. Y así llegamos al final de este capítulo de Tarkin. Espero que hayan disfrutado de esta inmersiva experiencia tanto como yo disfruté narrándola. Recuerden que la historia continúa en nuestra comunidad de Instagram. Únanse a nosotros para contenido exclusivo y manténganse al tanto de todas nuestras novedades.
Si disfrutaron de este viaje, los invito a suscribirse, activar la campana y compartir estos relatos galácticos con otros amantes de Star Wars. Nos vemos en la próxima página de nuestra odisea auditiva en Galaxia Sonora.